Mega Noticias con Paco Ramírez. A discusión en la Cámara de Diputados la reforma energética o contrarreforma a la cancelada por la Suprema Corte en enero pasado. ¿Qué plantea? ¿Qué se discute? Que Pemex y CFE regresen a ser empresas públicas sin dejar, dicen, de ser productivas, pero sin necesidad de competir. En el caso de CFE, la haría preponderante en el mercado eléctrico. ¿Monopolio? Queda la duda. Vale recordar, Pemex es la empresa petrolera más endeudada del mundo. Tan solo en el primer trimestre de este año perdió casi 14,000 millones de dólares. Y la CFE casi 75,000 millones de pesos en la primera mitad del año. Preguntas muchas. ¿Serán así Pemex y CFE más productivas y eficientes? ¿Violentarán el TEMEC? ¿Qué respuesta le darán a nuestros socios? Los datos duros, las cifras, Leticia Alcántara. Adelante. ¿Qué tal? Pues en la Cámara de Diputados se presentó la reforma constitucional en materia de áreas y empresas estratégicas. ¿Qué pretende esta reforma? Bueno, pues hay que recordar que en el paquete de iniciativas enviadas por el expresidente de México se incluía una reforma energética para modificar la Constitución a fin de que las empresas productivas del Estado se conviertan en empresas públicas. La idea es concretar soberanía energética, dando prioridad a Pemex y CFE sin cancelar contratos con privados y así consolidarlas como las principales generadoras de petróleo y energía eléctrica. La Secretaría de Energía, Luz Helena González, aseguró que esta iniciativa no va a cerrar el paso a la inversión privada y solo busca su regulación. El dictamen de esta reforma, que hay que decirlo, es una contrapropuesta a la determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de invalidar la ley de la industria eléctrica, busca reformar 3 artículos de la Constitución. En el artículo 25 se modifica el concepto de empresa productiva del Estado por empresa pública del Estado. También plantea la eliminación de que se guíen por el concepto de mejores prácticas que utilizan las empresas privadas, ya que un gobierno corporativo de accionistas e inversionistas no aplica para empresas públicas. En el artículo 27 se asegura que se respetará la participación privada en actividades de la industria eléctrica, pero las empresas particulares no podrán tener prevalecencia sobre la empresa pública del Estado, que es la garante de la continuidad y la accesibilidad del servicio público de electricidad. En este ajuste también se especifica que el gobierno no otorgará concesiones para el litio. Para el artículo 28 se define que el objetivo del sistema eléctrico nacional será preservar la seguridad y autosuficiencia energética de la nación y proveer al pueblo de la electricidad al menor precio posible, evitando el lucro. En este punto también se establece que el servicio de Internet y litio que provee el Estado constituye un área estratégica. La Secretaría de Energía asegura que en el caso de la CFE se busca que la generación eléctrica opere bajo un esquema 54-46, es decir, que 54% de la energía sea suministrado por el Estado y el 46% restante por la iniciativa privada, tanto mexicana como extranjera. La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que no se van a modificar los contratos existentes, pero se dará preponderancia a las empresas públicas. Esta iniciativa para reformar los 3 artículos fue aprobada en agosto pasado en comisiones de la Cámara y este día inició su discusión en el Pleno. Los partidos de oposición aseguran que estos cambios no resolverán la crisis de energía y podría volverse a la figura del monopolio del Estado. Hasta aquí mi reporte.
Así es, Leti, muchísimas gracias. Y bueno, déjeme decirle, está en este momento en la Cámara de Diputados, imágenes en vivo, un receso, continúa el debate. Hay, déjeme decirle, por lo menos 260 reservas que se tienen que discutir para darle el visto bueno a la reforma energética. Allá se debate, le digo esto, y aún no la votan en lo general. Luego de eso discutirán las reservas y hasta el momento se han registrado más de 260. La discusión se va a ir a larga hasta la madrugada y estaremos muy pendientes de lo que se resuelva allá en San Lázaro. Oiga, déjeme decirle en torno a esto, apenas ayer el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, aseguró en el foro de Bloomberg que México hará anuncios de inversión el próximo 15 de octubre durante el CEO Dialogue, foro que reúne a líderes empresariales de México y los Estados Unidos. Así lo dijo. Vamos a tener una muy buena asistencia de empresas que van a invertir en México. Ese día vamos a tener anuncios de inversión importantes. Sobre todo dijo que México necesitaba apoyo, no tenía los recursos necesarios para afrontar todo el tema energético y que abriría, así lo entiendo, la posibilidad de la iniciativa privada, cosa que se contrapone de cierta forma a lo dictaminado hoy, a lo propuesto hoy en la reforma en uno de sus artículos. Pero bueno, para entenderlo de mejor forma, establecemos comunicación con Mario Di Costanzo, consultor financiero. Como siempre, un gusto, Mario, el poder tener comunicación contigo. Muy buenas noches. Un primer vistazo a esta reforma que se discuta ya en la Cámara de Diputados. Mira, es una reforma que nos va a costar muchísimo dinero y es una reforma que prácticamente va a eliminar cualquier posibilidad de inversión privada en el sector eléctrico. Porque vamos por partes, ¿no? Sí. En el caso de Pemex ahorita funciona como si fuera una empresa privada, vamos a llamarlo así, a raíz de la reforma energética del 2013. Pemex se maneja como si fuera una empresa privada, aunque sea del gobierno. Es decir, tiene un consejo de administración, tiene un comité de inversiones, un comité de auditoría, emite su propia deuda y en teoría invierte solamente en proyectos de rentabilidad. Esto, pues el gobierno anterior, pues prácticamente en la práctica acabó con esto. Pemex nos ha costado o nos costó el sexenio anterior 3.1 billones de pesos, 2.1 billones de apoyos financieros que le dieron y 1.1 billones que fue la pérdida acumulada durante el sexenio. Y el convertirlo en una empresa paraestatal, pues rompe con todo esto. Ahora va a depender pues de la decisión y de lo que quiera hacer una sola persona. Esto es muy delicado porque pues rompe con toda la posible rentabilidad de Pemex. Una prueba la tenemos y es que Pemex en refinación pues perdió algo así como 74 mil millones de pesos solamente el año pasado. Pero en el caso de CFE todavía es más delicado porque no es tanto quien genere la energía eléctrica. La iniciativa, y aquí le hago un llamado a los legisladores que nos están escuchando ahorita, rompe con el concepto de preponderancia, es decir, le da la preponderancia a CFE, cambia las reglas del llamado despacho eléctrico. ¿Qué quiere decir esto? En la actualidad, por ejemplo, el SENACE compra la energía primero la más barata y la más limpia y luego va comprando según sus necesidades. ¿Qué es lo que está sucediendo con la iniciativa? Que cambia esto y le da la preferencia a CFE para primero comprar toda la energía que produzca CFE y luego la de los inversionistas privados. Entonces imagínate, ¿quién va a querer invertir en este país en el sector de energía si sabe que su competidor, que es CFE, va a tener mano para vender su energía en el mercado, sea cual sea la energía que venda, sea energía producida con combustóleo, sea energía cara? Es decir, es una reforma que lo que se va a traducir es en un mayor costo de la energía
para los usuarios, y para evitar que el precio aumente, seguramente el gobierno va a tener que subsidiarla. Tenemos unas finanzas públicas prácticamente quebradas, y de dónde van a sacar dinero para las inversiones. Me parece que Marcelo Ebrard pues da un comunicado un tanto cuanto confuso o mentiroso, Sí. porque si requiriéramos de la inversión privada, pues vamos a dejar las cosas como están y vamos a competir. Pero estas dos reformas pues prácticamente nacionalizan o nos retroceden 20 años en el tema de energía. Pero incluso Mario, a ver, no se alcanza a entender. Si ayer Marcelo Ebrard, el secretario de Economía, habla de que se requiere inversión privada porque no hay recursos suficientes para expandir el uso de la energía renovable y abordar los problemas de suministro y distribución, y hoy con esta reforma, la titular de Energía habla de cancelar la posibilidad de inversión privada en la transmisión y en la distribución. ¿Cómo se entiende? Así es, se entiende pues que van a volver a convertir a CFE en el monopolio que era, ¿no? Y más aún, te digo, actualmente, por ejemplo, el SENACE, que es quien compra la energía y la distribuye, digamos, a través de las líneas de CFE, tiene ciertas reglas de operación, y en estas reglas de operación tiene que darle preferencia a la energía que se genera más barata y más limpia. Cuando se apruebe esto que están aprobando hoy en la noche, ya se va a romper con esa regla, y entonces el SENACE va a adquirir forzosamente toda la energía que produzca primero CFE, ya sea que esta sea generada con combustóleo, con gas, con hidroeléctricas, es decir, no importa ya el costo de la energía y la fuente con la que esté generando, es decir, se aleja la posibilidad de que en este país se produzca energía con energías limpias y se produzca o se venda al menor precio posible, porque esta regla, pues imagínate, si ahora en las casas pues nos va a llegar energía eléctrica producida con combustóleo, que es más costoso, en vez de que nos esté llegando energía producida, por ejemplo, con energía solar o con energía eólica. Oye, entonces, hace un momento hablabas tú de con qué recursos, con quién va a financiarse todo esto, y yo te preguntaría, Mario, ¿cuál es en este momento, hacia dónde pinta nuestro déficit fiscal? Mira, nuestro déficit fiscal de agosto superó el billón de pesos. Y yo lo comentaba en un tuit en la mañana. En un año, es decir, entre agosto del 2023 y agosto del 2024, la deuda pública se incrementó en 2.3 billones de pesos. Esto quiere decir que en un año se incrementó a raíz de 6,000 millones de pesos diarios. Por eso es que las finanzas públicas están quebradas, por eso es que el propio gobierno ha anunciado un posible recorte de personal para el próximo año, para el inicio del sexenio, y no exime o no excluye la posibilidad de bajarle salarios a servidores públicos. Es lo que ha anunciado la presidenta. Exactamente, ya las finanzas públicas no dan, porque además de los salarios que pretenden reducir, nada más te doy un ejemplo, este año se van a pagar 1.7 billones de pesos en salarios en el gobierno, pero de esos 1.7 billones, 1.2 billones son salarios a médicos, maestros, fuerzas militares, por ejemplo, es decir, es un sueldo, es un gasto inflexible, pues ni modo que le bajemos el sueldo a un médico o que le bajemos el sueldo a un maestro, cuando la semana pasada aprobaron una iniciativa pues para aumentar el salario de los maestros. Me parece que nuevamente nos muestran cómo hacen las cosas sin planear, sin pensar, sino por un mero dogmatismo. Y yo creo que la soberanía energética de un país radica en que sus empresas, sus productores tengan acceso a energías limpias, a energías eficientes y eficaces. ¿Qué quiere decir esto? Pues que sean regular y a un precio que las haga competitivas, porque además ya en el mundo en que estamos viviendo, pues
ya no puedo yo vender una tasa del mundo si no garantizo que un porcentaje de la energía con la que hice esa tasa es con energías renovables o con energías limpias. Creo que deberían de repensar en esta iniciativa. Es cierto que hay que reestructurar Pemex, hay que reestructurar CFE, pero no haciéndolas un monopolio donde además va a ser menos transparente su operación. Ya ves que la semana pasada ahora dicen que ya reservaron la inversión y toda la información de Dos Bocas. Ya no dan información. Imagínate, hoy la secretaria de Energía de este país dijo que ya producimos el 90% de la gasolina que consumimos. Eso es una grandísima falsedad. Este país consume... Siguen con la misma línea que dejó Andrés Manuel López Obrador. Y déjame decirte, Mario, en lo que estábamos platicando hace apenas unos minutitos, ya fue aprobada la reforma allá en San Lázaro, mayoría calificada, así es de que ahora vendrá las reservas, una larga noche, pero todo pronostica que las cosas ya están planchadas, Mario, no hay de más. Desgraciadamente, los diputados de Morena y los legisladores votan por consigna, no por razonamiento. Y creo que le están haciendo un grave daño a la economía del país y al bolsillo de miles, millones de familias de mexicanos. Mucho que platicar. Mario Di Costanzo, como siempre, agradecido. Al contrario, muy buenas noches, Paco, y un saludo a ti y a todo tu auditorio. Muchísimas gracias. 100 palabras con Juan